Buenas noches, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el tema de la determinación tributaria. Les quiero contar que el lunes no pude dar las clases porque como a las 5:15 de la tarde, aquí en Santa Lucía, en Paz Altas, que es donde resido, se fue un transformador como que se quemó y se fue la luz y al no haber luz no hay internet. Y mi teléfono, pues ya al final del día casi no tiene carga, entonces no era posible dar la clase, por eso les pedí un rato a ver si venía la luz, pero en ese momento no sabía qué había pasado. Y como a las 7 menos 10, si mal no recuerdo, les puse ese mensaje a las 6 menos 10 de que no iba a poder dar la clase. Y además notificándoles del examen extraordinario que se hizo el día de ayer. El lunes no lo podía hacer porque tenía que dar la clase virtual y tenía que estar aquí en la casa con la computadora. Bueno, lo importante es que no estamos mal con los tiempos, pero tampoco sabía de que el lunes no iban a haber clases. Yo tenía programado, se recuerdan, dar 2 clases virtuales y las dos laboratorios en forma presencial. Sin embargo, todavía creo que tengo tiempo para hacerlo. El día miércoles, que es hasta cuando vamos a reunirnos y ya presencial, por favor llegan con su ley del impuesto sobre la renta. No voy a dar clases, sino que voy a pasar el laboratorio del impuesto sobre la renta y vamos a hablar algo antes de que empiecen a resolverlo de lo que es ese impuesto. Bueno, eso significa que necesito que en estos días, hasta para el miércoles de la semana entrante, lean la ley del impuesto sobre la renta, para que no vayan a estar solo pasando las páginas tratando de encontrar la respuesta al caso que les voy a plantear, los casos que les voy a plantear. Vamos a hablar de la determinación tributaria. Primero la voy a explicar desde el punto de vista doctrinario y posteriormente voy a explicar lo que dice el Código Tributario al respecto. No quiero hablar demasiado porque he estado un poco afónico y creo que el tema tampoco es largo como para extendernos mucho. El tema de determinación tributaria es algo que yo les dije, me recuerdo el primer día de clases cuando hablé sobre el programa. Y les dije, la determinación se puede sintetizar diciendo que es el acto mediante el cual se trata de establecer cuánto es lo que se debe y quién es el que lo debe pagar. Y realmente a eso se refiere la determinación tributaria. Eh, Solo que no es así tan sencillo como lo acabo de mencionar, porque para poder establecer quién debe, no cuánto debe y quién debe, se deben de llevar a cabo procesos. Y los procesos para la determinación tributaria depende de cada impuesto. No todos los impuestos se realiza la determinación en la misma forma. Por eso se puede decir doctrinariamente que esta es una institución mediante la cual se establece el monto del tributo a pagar, ya sea mediante actos emitidos por la administración tributaria o por el contribuyente o conjuntamente, para tratar de establecer el importe. Y todo esto se realiza mediante un proceso, el que va a variar dependiendo de la ley impositiva de que se trate. Héctor Villegas en su tratado lo que nos dice que es un acto o un conjunto de actos. El hecho de decir un acto o un conjunto de actos es porque hay impuestos que no son tan sencillos y entonces es necesario dentro de ese proceso realizar varios actos para poder establecer el cuánto y el quién. Por eso dice es el acto o actos mediante los cuales el sujeto pasivo o la administración tributaria, dependiendo de a quién le corresponda, o ambos o ambos establecen el importe de la deuda tributaria. Eh, la definición que establece nuestro Código Tributario en el artículo 103, para hablar de una vez de la definición legal, dice claramente, prácticamente recoge parte de lo que dice en su tratado Héctor Villegas. Se las leo. El artículo 103, la determinación de la obligación tributaria. Se recuerda que cuando hablé de la relación jurídico-tributaria, les dije que nuestro código no reconocía como tal esta institución, sino que se refería a obligación tributaria. Y por eso aquí dice que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria. Hasta ahí, tal y como están las definiciones doctrinarias. Pero agrega el Código Tributario que mediante la determinación tributaria se puede establecer la obligación tributaria, pero además se puede establecer la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. O sea, 3 conceptos en los cuales la doctrina no se refiere. Y esa es la parte novedosa del artículo 103, porque agrega que el acto de la determinación no es solo fijar la deuda tributaria, sino además para declarar que no existe la deuda tributaria, o que está exenta la persona del pago de la deuda, o que es inexigible.
Y esto de la inexigibilidad es porque en el Código Tributario hay un artículo que se refiere a eso y que en este momento no lo vamos a explicar porque si no nos vamos a perder de lo que es la determinación tributaria. Pero por eso es que lo mencionan, la inexistencia, la exención y la inexigibilidad de la obligación tributaria. Esta institución de la determinación tributaria también dice que es necesario establecer cuál es su naturaleza. Y a ese respecto, la doctrina dice que hay dos posiciones que han adoptado los estudiosos del derecho tributario. Una que dicen que es de carácter constitutivo y otra de carácter declarativo. ¿Cuándo es de carácter constitutivo? Bueno, dice que es de carácter constitutivo por el hecho de que no es suficiente que el sujeto pasivo cumpla con el hecho generador que establece cada ley que crea un impuesto. No es suficiente para establecer cuánto es el monto. Y por eso es necesario que una vez que el sujeto ha cumplido con el hecho generador, se realicen los actos expresos por parte del sujeto pasivo o por parte de la administración tributaria para establecer cuánto es el monto de la obligación, que surge por el hecho de haber cumplido con el hecho generador. En el material que yo les voy a entregar, ahí menciono algunos autores que se refieren o que apoyan esta posición. En el caso de los que dicen que tiene carácter declarativo, esto lo que señalan es que la deuda tributaria nace desde el momento en que el sujeto pasivo cumple con el hecho generador contenido en la ley. Desde ese momento ya se sabe quién es el que ha cumplido con el hecho generador y que tiene una deuda tributaria con el Estado. Que el acto de la determinación tributaria no es más que para establecer el monto de lo que tiene que pagar, pero que la deuda tributaria, la obligación tributaria ya surgió desde el momento en que cumplió con el hecho generador. La determinación tributaria lo que hace es ratificar la existencia de esa deuda señalando el monto de la obligación. Cuando yo analizo esta situación y veo el panorama tributario en nuestro medio, por ejemplo, me pongo a pensar que las dos corrientes tienen parte de razón. Y es porque si nosotros hablamos del UCI, vamos a entender que el UCI es el que grava la tenencia de los bienes inmuebles, la posesión o el usufructo de los bienes de algún bien inmueble del Estado. Entonces, cuando yo compro un inmueble, estoy cumpliendo con ese hecho generador. Entonces, automáticamente yo sé que tengo que pagar impuesto único sobre inmuebles. O sea, ya nació la deuda tributaria. Pero no sé cuánto es el monto. El monto se va a determinar en base al aviso que el notario va a realizar. Y el notario va a incluir un monto que puede ser igual al que está inscrito en la matrícula, que puede ser menor y con eso va a haber problema, o puede ser mayor como sucede la mayor parte de los casos. Y en esa situación, si yo como propietario me presento a la municipalidad donde está ubicado el inmueble a pretender pagar el UCI de lo que resta del año, por ejemplo, en la municipalidad me van a decir que no puedo pagar todavía nada porque yo no aparezco como propietario. 1. 2, porque no saben cuál es el monto que está declarado en la escritura de compraventa. Y es hasta cuando operan el aviso que la municipalidad le dice a uno cuánto es el monto del impuesto a pagar. Entonces, aquí no nos dice cuánto es el monto del impuesto a pagar, sino que nos dice que lo que nosotros estamos pretendiendo pagar es lo correcto.
Y esa es la fase de la determinación propiamente. Y por eso es que digo que ambas posiciones tienen parte de razón. Ese acto declarativo queda prácticamente reconocido en el momento de que se da la transferencia del inmueble. Pero no hay certeza de cuánto se tiene que pagar hasta que se convierte el impuesto en líquido y exigible. Y eso es en el momento en que ya está operado en los libros de catastro municipal. Entonces, el carácter constitutivo es que es necesario, además de cumplir con el hecho generador, que se establezca el acto o actos mediante los cuales se establece el monto del impuesto a pagar. El del carácter declarativo dice, es suficiente cumplir con el hecho generador. Desde ahí ya se sabe de la existencia de una deuda tributaria. Yo ya sé que debo. Ahora, ¿cuánto debo? Eso es el trabajo que se va a realizar mediante la determinación del impuesto, con el ejemplo que les acabo de mencionar. Otro ejemplo, el de vehículos. En el de vehículos, yo compro un vehículo el día de hoy y el impuesto ya está pagado, porque lo pagó el antiguo propietario. Pero yo, desde el momento en que aparece ese vehículo a mi nombre, estoy consciente de que me ha surgido un adeudo tributario, que es el pago del impuesto de circulación de vehículos. Pero ¿cuánto es el monto de lo que tengo que pagar el otro año? No lo sé. No lo sé porque la administración tributaria tendrá que publicar el listado en el mes de diciembre de cuánto es el impuesto al que está sujeto ese vehículo en el año que viene. Y así es como funciona. Yo ya solo tengo que ir a buscar o en esos listados o sencillamente en los medios informáticos que tiene la SAT para saber cuánto es lo que tengo que pagar. Y esos medios informáticos o ese listado es prácticamente la determinación que ha hecho la administración tributaria. Bueno, con eso tenemos ya la explicación de lo que es la naturaleza de la determinación tributaria. Un acto declarativo o un acto constitutivo. Y yo que ya les manifesté cuál es mi posición. Eso estaría bueno si fueran temas los que yo pusiera, ¿verdad? Explique una definición de determinación tributaria y su naturaleza y cuál es su conclusión. Puede ser lo que yo dije o la forma como ustedes lo puedan interpretar. De la definición de la determinación se desprende de que hay tres clases de determinación tributaria. Una que es la que realiza el sujeto pasivo, otra que es la que realiza la administración tributaria y la determinación que hacen en forma coordinada estos dos sujetos. Y entonces, ¿qué entendemos por una determinación por parte del sujeto pasivo? Esta es aquella en la cual los actos mediante los cuales se establece el cuánto se debe de pagar, los realiza el mismo sujeto que sabe que está obligado al pago del impuesto, sin la participación en lo absoluto de la administración tributaria. Un ejemplo bien claro de esto lo encontramos en el IVA y en el impuesto sobre la renta. En el IVA, vamos a hablar del IVA, que es lo que ustedes ya conocen. ¿Se recuerdan que yo les expliqué cómo hacía un contribuyente? Les puse el ejemplo de un abogado
para establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar. Les dije, tiene que tomar en cuenta todas las facturas de bienes que adquirió durante el mes y que tengan que ver con el giro normal de su negocio. Y la suman, ese total lo dividen entre 1.12 y ese valor que les resulta lo multiplican por el 12% y ese es el crédito fiscal, les dije. Por aparte, suman todas sus facturas mediante las cuales ustedes cobraron sus honorarios, lo dividen entre 1.12 y ese total lo multiplican por el 12% y ese es el débito fiscal. Y luego les hice la operación de que si yo en las facturas que mediante las cuales se acredita que compré bienes que tienen que ver con el giro normal de mi negocio, es mayor que el IVA que a mí me pagaron mis clientes, entonces prácticamente la declaración se presenta a cero. Y el excedente de esa resta, les dije yo, queda para la declaración del mes siguiente del IVA. Si es a la inversa, les expliqué que las facturas de compras que yo hice, el monto resultante que yo pagué de IVA es menor al monto resultante de las facturas que a mí me pagaron en lo que se refiere al IVA. Entonces hay una diferencia, y la diferencia es que a mí me pagaron más IVA del que yo pagué en las compras que hice. Esa diferencia es un débito y eso le corresponde al fisco. Fíjense ustedes que ahora es tan fácil hacer estas declaraciones cuando uno ingresa a Declaraguate, y entonces la única operación que yo tengo que hacer es tomar las facturas que tienen que ver con el giro normal de mi negocio y el total dividirlo entre 1.12 y ese valor que resulta es el valor que yo tengo que poner en la primera casilla de la declaración. Y ya el sistema automáticamente me genera el crédito. Y después en la otra casilla, ya del apartado de los débitos, o sea, de las facturas que emití, hago la misma operación. Y entonces el sistema me da cuánto es lo que yo tengo del impuesto a pagar. O si hay un excedente. Si hay un excedente, hasta abajo resulta que la declaración está a cero, no pago. Cuando yo presento la declaración en el sistema, el mismo sistema me contesta diciendo de que ya está recibido y que se terminó el problema. Ahora, si es lo contrario, que el sistema me dice que sí tengo que pagar, entonces yo tengo que hacer el pago, ya sea por Bancasat si estoy afiliado, o imprimo la forma 2000 que el mismo sistema me dice que imprima y con eso voy al banco, pago y se terminó el asunto, está pagado el impuesto. Y el impuesto sobre la renta es igual, ya lo vamos a ver, yo hago las declaraciones. Entonces, como estas son las ganancias, yo lo que tengo que sumar son mis facturas, las que yo emití, y les elimino el IVA, o sea, dividiéndolo entre 1.12. Y si no me excedo de 30,000, entonces le calculo el 5%. Y ese 5% es el que yo tengo que pagar de impuestos sobre la renta en los siguientes 10 días del mes que está terminando, 10 días hábiles. Si me hicieron retenciones, hay una casilla que dice ahí cuánto de retenciones y eso ya se lo resto al impuesto que me resultó que tenía que pagar. Pero que debo tener el comprobante de esa retención. Por eso uno debe exigir, si le dicen no le pago completo porque le retuve, bueno, deme mi retención. Porque el día de mañana que lo fiscalicen, si no la tienen, es como que no se las hubieran hecho y los van a obligar a pagar. Resulta entonces que aquí no participó la administración tributaria. O sea que la SAT da por bien hecho lo que yo hice. No. De acuerdo a estas leyes, la SAT tiene la facultad de fiscalizar a posteriori
Y por eso es que cuando llegue a sus oficinas un fiscalizador y acredite su calidad y les diga necesito sus declaraciones del IVA y del impuesto sobre la renta del año 2023 y necesito las facturas que ustedes emitieron y las facturas de las compras que realizaron. Ustedes no se pueden oponer porque eso sería hablar de resistencia a la acción fiscalizadora, que también lo vamos a ver ahí en el Código Tributario. Y una vez que están ahí, pues ellos van a revisar. Y si hay facturas de compras que no tienen nada que ver con el giro normal del negocio, se las van a ir separando. Y después de que las separen, van a hacer una nueva liquidación y les van a decir, no, usted tenía que haber pagado tanto. No tenía derecho a crédito fiscal, tenía que pagar. Y entonces ya les están notificando los ajustes. Y ustedes ya dirán si los pagan o no los pagan, y eso ya es parte de la situación procesal que yo les voy a explicar después. Pero aquí es la facultad que tiene el Estado de poder fiscalizarnos para ver si realizamos en una forma correcta la determinación tributaria. Por otro lado está la determinación por parte de la administración tributaria. Aquí es lo contrario. Nosotros no hacemos nada como contribuyentes, como sujetos pasivos. Es la administración tributaria la que nos dice cuánto tenemos que pagar. Si soy propietario de vehículos, ya les dije que es la SAT la que publica cada diciembre un listado donde están todos los vehículos, las marcas y por año de lo que se tiene que pagar. Si usted no quiere ver esa tabla, pues entonces ya está el sistema informático, hay una casilla ahí de vehículos, usted ingresa ahí, pone su placa, su número de NIT, y ya con la placa les da el monto del impuesto a pagar. Imprimen el formulario, la fórmula 2000 y van a pagarlo al banco, regresan, ingresan de nuevo, ahí ya va a aparecer que está pagado y entonces ya les dice si no tienen multas por la circulación de alguna municipalidad, que imprima su calcomanía, que ahora ya no es ni calcomanía, sino que es un papelito en el cual se acredita que el pago está realizado. Igual sucede con el YUSI. Las municipalidades, la de Guatemala, la de Villanueva, la de Misco, antes mandaban estas tres la notificación de cuánto había que pagar de YUSI. Actualmente solo lo sigue haciendo la Municipalidad de Guatemala, por lo que tengo entendido. Y entonces ahí ya nos dice cuánto es lo que tenemos que pagar por trimestre o si queremos la opción de pagar por año. Recuerden ustedes que lo que leyeron es que se paga por trimestre o por año, pero no más de un año, solo un año, el año vigente. Y entonces la determinación, ¿quién la realizó? La realizó, en este caso, la municipalidad que está fungiendo como administración tributaria del YUSI. Es una determinación que realiza la administración tributaria en forma normal, común para estos dos impuestos. Pero ¿qué sucede si usted es sujeto pasivo del pago del IVA o del impuesto sobre la renta y no presenta su declaración? Ni modo que la administración tributaria se va a quedar esperando que algún día usted la presente. No. De acuerdo a la doctrina, en estos casos es la administración tributaria la que tiene que decir cuánto es lo que tiene que pagar el sujeto. Y eso lo puede hacer en base a en dos formas. Determinación administrativa sobre base cierta y determinación administrativa sobre base presunta. Sobre base cierta es cuando la administración tributaria tiene información del contribuyente en base a las declaraciones de impuestos anteriores. Y entonces hace su análisis, establece una media y eso es lo que va a establecer en la determinación que está realizando. Y les notifica para que ustedes paguen. Pero si no tiene la información, entonces, por eso se llama determinación sobre base presunta.
porque va a obtener información de otros contribuyentes que tengan similar actividad, va a hacer análisis económicos, estadísticos, y en base a eso va a establecer la presunción de cuánto tiene que pagar. Y de igual manera se lo notifica para que pague. Esto puede suceder en el caso del impuesto sobre la renta, en el caso del IVA o en el caso de los otros impuestos que tenemos en Guatemala y donde son los sujetos los que tienen que presentar las declaraciones. Por ejemplo, el de impuestos derivados del petróleo, los impuestos que graban el consumo de cemento, de las bebidas carbonatadas, cervezas, licores, agua potable que venden envasada. Entonces estos hay que presentar declaraciones, pero si no lo hacen, entonces viene la administración tributaria y lo puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta. Y luego tenemos la determinación mixta, que la doctrina dice que lo deben de hacer los dos, sujeto activo y sujeto pasivo, los dos que participan en la relación jurídico-tributaria, porque no lo puede hacer cada uno en forma individual porque no tienen la información completa ninguno de los dos. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo aquí en nuestro medio de una determinación mixta. Pues prácticamente la vamos a encontrar en el impuesto de herencias, legados y donaciones. Ustedes ya vieron o les están enseñando en notariado la existencia de aquello que estudiaron en derecho civil de los testamentos y de la sucesión intestada, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Y entonces, ustedes saben que al fallecer alguien hay que radicar, si no hizo testamento, un proceso sucesorio intestado, y si hizo testamento, un proceso sucesorio testamentario. Y los pasos son los mismos, con la diferencia de que al final, pues, cuando se declara, se hace la junta de herederos y se declara de herederos, pues ahí se va a señalar quién es el heredero de cada bien. O sea, se radica el testamento, el proceso, y aquí es donde hablamos de procesos para realizar la determinación. Se mandan los avisos correspondientes, se fija la fecha de la junta de herederos, se mandan a hacer los avalúos, ya con los avalúos se hace el inventario para determinar los activos y los pasivos, la diferencia entre ambos es la masa hereditaria, pero todavía no podemos pagar el impuesto, porque la ley dice que previamente hay que mandar a la PGN, y la PGN está de acuerdo con todo el proceso que se le mandó, que no falta nada, pues dice que podemos hacer el auto declaratorio de herederos. Y una vez que se hace el auto declaratorio de herederos, entonces procede a trasladar el expediente al DICABI, a la unidad de herencia, legados y donaciones. Ese expediente, esta unidad lo va a analizar para ver si los avalúos están bien, si el inventario se hizo de forma correcta. Un ejemplo de por qué se los pueden rechazar es porque ustedes en el proceso solo hay un bien inmueble y es el único que mandan a evaluar y está en la zona 1 del inmueble. Y entonces ponen todos los pasivos, que son los honorarios que se van a cobrar, los gastos funerarios, si hay deudas, todo lo que haya que pagar. Y entonces miran que sí está bien el pasivo, pero en el activo se los va a rechazar porque les va a decir, ese inmueble está en la zona 1 y está datado del servicio de agua potable. Y ese servicio, amparado por un título, entonces tiene
tiene que ser un valor, es un bien mueble y que tiene que ser valuado. Y entonces ustedes tendrán que mandarlo a evaluar y tendrán que ampliar el inventario, y hasta que ya hagan eso, pues entonces ya la administración, la unidad de herencias va a realizar la liquidación del impuesto. Va a tomar en cuenta el tiempo en que se inició. Ya cuando hablemos del impuesto de herencias, van a dar cuenta que se debe iniciar entre los primeros 6 meses de fallecida la persona. Hay otras multas ahí que se pagan, que vamos a hablar en su momento. Y hace la liquidación. Ya que la tiene hecha, se la va a mandar a la Contraloría para que ratifique, para que verifique si todo está bien, y entonces ya les van a notificar a ustedes para que paguen dentro de los 10 días siguientes después de la notificación. ¿Qué pasó aquí? Pues que por un lado está el contribuyente que tuvo que pagarle a un notario para que hiciera el proceso, y por otro lado la ley ordenó que se le traslade a esta unidad de herencias para que proceda a realizar la liquidación y revise si está bien lo del inventario, básicamente. Porque la unidad de herencias no se va a referir al demás contenido del proceso. Eso lo hace la Procuraduría General de la Nación. La unidad de herencia lo que se va a referir es al análisis del inventario. Y ahí fue donde detectó lo de la media, un cuarto o una paja de agua. Hubo participación entonces de los dos sujetos que actuaron en forma coordinada, y por eso se le llama determinación mixta. Bueno, hasta ahí la doctrina. Vámonos ahora al Código Tributario. Les cuento que he estado malo en la garganta, y tal vez el lunes me hubiera costado un poco dar la clase, pero la hubiera tenido que dar. Todavía tengo un poquito de resabio de esa como gripe que me dio. No fue COVID, no, eso sí seguro no fue COVID, fue por un resfrío. Es obligatorio para el segundo examen parcial la lectura del artículo 103 al 111 del Código Tributario. El artículo 103, les dije yo, establece la definición. El artículo 104 se refiere a la responsabilidad de presentar los formularios electrónicos, tanto por el contribuyente o por el contador. En el 105 se refiere a la forma como deben de presentar los demás documentos de las declaraciones cuando se requiera, como es en el caso del IVA y del impuesto sobre la renta. En el artículo 106 ya nos habla de que si usted ha presentado su declaración pero se da cuenta de que está mal presentada, la puede rectificar, o que se le olvidó presentarla, o sea, la omitió, pues la puede presentar. Ambos casos los puede hacer siempre y cuando usted no haya sido requerido, o sea, no se le haya notificado, no se le haya dado audiencia. Y entonces, si no ha sucedido nada de esto, usted tiene beneficios. Tiene una rebaja de interés de los intereses de un 50%, y de la multa tiene una rebaja del 85%. Pero resulta que don Juanito Pérez es olvidadizo o es irresponsable y no presentó las declaraciones. La administración tributaria no se va a quedar esperando hasta el día del juicio por la tardecita para que las presente. No, las va a controlar más ahora con los sistemas que tiene. Y entonces va a decir, oh, no presentó su declaración. Y este sujeto nos ha dado muchos miles de quetzales de pago de impuestos. Más ahora cuando tienen controlados a los grandes contribuyentes y a los medianos contribuyentes. Y
de inmediato entonces va a hacerle un requerimiento para que después de notificado el requerimiento tiene 10 días hábiles para presentar la declaración y desde luego el pago si lo hubiera. Pero si no cumple con presentarla en esos 10 días, entonces también el Código Tributario en el artículo 108 y 109 establece la determinación sobre base cierta y la determinación sobre base presunta. Y en ambos casos el Código Tributario le llama a esta determinación de oficio. No dice determinación administrativa, no, dice determinación de oficio. Sobre base cierta o sobre base presunta, y que es en los mismos términos en que se explica en la doctrina. Entonces, cuando ustedes se gradúen, tienen que inscribirse en el registro tributario unificado y se van a inscribir en el régimen del IVA y en el régimen, ya les dije, en simplificado y les expliqué por qué, y en el régimen del impuesto sobre la renta. Perdón, el IVA es en el general y en el del impuesto sobre la renta en el simplificado. Ya vamos a hablar de eso el próximo miércoles. Entonces, si ustedes no lo hacen, el impuesto sobre la renta establece las rentas presuntas. Y ahí se señala que en el artículo 17 del impuesto sobre la renta dice que si ustedes no establecen, no presentan declaraciones porque no están inscritos, pues van a tener que pagar impuestos sobre la base de 30,000 quetzales de ingresos. Y para los recién graduados, los primeros 3 años les hace una rebaja del 50% de lo que antes se mencionó. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué vas a ver que yo me gradué? Por la sencilla razón de que los colegios profesionales tienen la obligación de notificarle a la administración tributaria de quiénes son los que se están colegiando. Y entonces, si ustedes no presentan su declaración en el tiempo que la ley señala, la SAT les va a dar un tiempo prudencial para que lo hagan. Y si no lo hacen, entonces les va a notificar que les da 10 días para que lo hagan. Y si no lo hacen, pues en el caso del impuesto sobre la renta, lo va a hacer sobre las rentas presuntas que ahí se mencionan en el artículo 17. Y en el caso del IVA, pues como notarios, va a buscar los mecanismos que sean lo más claros posibles para determinarles cuánto es lo que ustedes deben de pagar de IVA, o sea, sobre base presunta. Bueno, compañeros, me voy a quedar hasta aquí, un comercial para que no se desconecten todavía. El comercial es que el lunes no hay clases, lo dije al principio de la clase, pero no estaban todavía incorporados todos. El viernes también están suspendidas las clases. Me enteré ayer cuando fui a hacer el examen extraordinario a las 17 horas, tal y como se los manifesté en la información donde les decía de que no podía dar la clase porque no había luz, se quemó un generador aquí en el pueblo. Desde las 5:15 se fue la luz y eran las 7 y no venía, vino hasta como a las 9:15 la energía eléctrica. Entonces, yo les había dicho que el lunes íbamos a hacer un laboratorio, el miércoles otro. Entonces, solo vamos a hacer uno la próxima semana, y es el laboratorio del impuesto sobre la renta. Necesito que ustedes lean esa ley en lo que queda de estos días, y el miércoles voy a hablar un poquito del impuesto sobre la renta, y lo demás voy a principiar puntual a las 5:30 para tener unos 10 minutos para hablar del impuesto, algunas generalidades, y lo demás de tiempo para que lo contesten y yo dar las respuestas. Y entonces la próxima semana otra vez va a ser teoría, una clase para
los modos de extinción de la obligación tributaria y el ilícito tributario el miércoles. La siguiente, terminamos con el código tributario y el de herencias, dos laboratorios. Creo que ahí ya vamos a estar casi que enfrente de los segundos parciales. Ustedes se ponen a leer el impuesto de la renta y yo me voy a poner a leer sus exámenes para tratar de que la otra semana estén las calificaciones. Bueno, nos quedamos ahí, ya me está afectando la garganta. Que tengan un buen descanso, no lo dediquen solo a divertirse, también lean la ley del impuesto de la renta. Vamos a ver una preguntita por aquí. No hay, solo me están deseando buenas noches. Yo les deseo a ustedes también muy buena noche, buen descanso. Hasta la próxima, miércoles.